Compañera. ¿Qué tal? Bien, hola Patricia. Jorge. Hola, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Bien, ese poncho ahí. Tenía un frío que ni te cuento. Sí, sí. Estoy acá afuera aprovechando el último rayito de sol. ¿Qué va a hacer? Bueno, felicitaciones, Patricia. Aprovecho esta oportunidad y este medio para felicitarte, ¿sabes? Me alegro mucho de este logro y que sé que Marcela te dio una manito y bueno, vos por tu merecimiento, realmente me siento muy complacida como compañera de ver que has logrado lo que necesitabas. ¿Eh? Bueno, muchas gracias, Isa. Bueno, querida. Vamos a ir dándole comienzo a la reunión. Sí. Tenemos 45 minutos. Les voy a pedir que comiencen a apagar los micrófonos. Bueno. Así podemos escuchar. Bueno, para los que no me conocen, soy Patricia, trabajo en la Secretaría de Profesionales y Técnicos, junto con Marcela Pastore. Vamos a dar inicio a la reunión y le cedo la palabra a Marcela. Gracias a todos y todas por estar ahí. Pedimos permiso para grabar, ¿puede ser? ¿Podemos grabarlo? Bien. Bueno, como ustedes saben, pusimos un título un poco provocador que decía alimentación, salud versus economía. ¿Existe esa rivalidad? Digo yo. Yo les voy tirando preguntas. Quizás son propuestas de quienes quieren que le vaya mal al gobierno, ¿no? Y bueno, pero sabemos que esto de la economía es un desastre mundial, y bueno, nos cuidaremos, comeremos lo que podamos comer, pero que eso no sea una trampa, que no nos pongan en ese dilema si estamos pensando solamente en la salud, solamente en la economía, o si estamos dejando caer la economía. Aquí vamos a compartir la charla de hoy con asiduos participantes y participantes de la Secretaría de Técnicos y Profesionales del Peronismo. Igual es un espacio muy abierto, donde todas las ideas populares son bienvenidas. Algunos tenemos la posibilidad de estar en función, pero este momento de estar conversando es muy grato, realmente encontrarnos en estos momentitos y vernos así, bueno, nos acerca. Extrañamos los abrazos y el mate, seguro. Vamos a ir pidiendo la palabra. Yo me permito presentar a Antonia Sbatela, que nos va a dar un panorama del título que provocó, y después todos podemos pedir la palabra. Mientras tanto tenemos los micrófonos apagados. Voy a apagar el mío. Bueno, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, antes que nada, gracias Marcela por convocarme a esta charla. Salud y alimentación versus economía, de la Secretaría de Profesionales y Técnicos del Partido Justicialista. Bueno, yo soy Antonia Sbatela, para quienes no me conocen. Soy afiliada al partido y militante actualmente en el Vecinos contra el Neoliberalismo, economista y docente en la Universidad Nacional de La Plata, donde doy finanzas públicas y microeconomía. La verdad que el nombre está perfecto porque es lo que se está discutiendo en este momento, el tema de salud y alimentación versus economía. Lo que primero quiero decir es que como profesional, como economista, me indigna a veces escuchar a quienes fueron gobierno hasta hace muy poco hablar de este dilema y poner sobre la mesa este dilema, o falso dilema, porque quieren transmitir que no nos interesa como gobierno la economía y que obviamente priorizamos la salud. El presidente claramente lo dijo, que entre salud y economía prioriza la salud, pero cuando veamos las medidas de económicas que se han tomado, vamos a ver que tampoco se descuida la economía. Pero quienes nos ponen en supuesta discusión o dilema
son quienes nos dejaron un país donde la economía se fue a pique, ¿no? Donde después de 4 años de gobierno de Cambiemos, el Producto Bruto cayó un 3%, donde el Producto Per Cápita o el ingreso por persona entre el 2015 y el 2019 cayó un 7%, lo cual es un montón, donde se destrozaron y se perdieron 240.000 empleos formales, de los cuales 170.000 empleos corresponden al sector industrial, donde se perdieron pymes en un valor que ronda las 22.000 pymes que desaparecieron en 4 años de gestión de Cambiemos, nos dejaron un país con una tasa de inflación fenomenal del 50% por encima en el último año, un tarifazo del 3.600% entre el 2015 y el 2019, y un paquetito que es una deuda pública fenomenal que aumentó por encima de los 100.000 millones de dólares desde que comenzaron hasta que se fue el gobierno de Cambiemos, con una participación sobre el PBI de la deuda que ronda el 90%, cuando mientras en el 2015 teníamos un indicador muy por debajo de ese valor, ¿no? 38, 50%, el concepto de deuda pública sobre PBI está ubicado en el 2015 en el 50% y ahora prácticamente es el 100%. Entonces, que quienes fueron gobierno hasta hace 4 años, hasta hace muy poco, en los últimos 4 años, nos vengan a plantear que por cuidar la salud descuidamos la economía, realmente desde mi punto de vista personal, no tienen el más mínimo sentido de lo que han hecho y no se sienten en absoluto responsables del país que nos dejaron. Y eso es lo que indigna un poco, porque vivimos en la Argentina y porque hemos visto qué país nos dejaron. Ahora, entramos en pandemia en marzo, en Argentina con una crisis económica completamente heredada, y nos quieren poner en discusión que por hacer el aislamiento social obligatorio, o la denominada cuarentena, como estrategia para combatir a esta pandemia en Argentina, al gobierno no le interesa la economía y prioriza la salud. Sí, es cierto, o sea, el aislamiento es la única vacuna que tenemos hoy contra el coronavirus, y está bien que el gobierno priorice ese tema, la salud por sobre todas las cosas, y la alimentación de quienes habitamos en la Argentina. Eso nunca se va a discutir, por lo menos desde el espacio que es el peronismo. Porque es cierto, la economía se recupera, nosotros hemos asistido en el 2001-2002 a una crisis fenomenal, y la Argentina se recuperó. Entonces nosotros confiamos en eso, se recuperará más lento, no va a ser un pico en forma de V, será un sendero más lento de recuperación, una recuperación de estilo pipa, pero la economía se va a recuperar una vez que salgamos de la pandemia. De lo que no se vuelve es lamentablemente de la muerte y de las secuelas que eso deja, y las familias y personas que pierden la vida y las familias que salen dolidas. Entonces, la salud por sobre todas las cosas, y la alimentación sobre todas las cosas también. Entonces, yo traje acá tengo algunos datos de cómo el gobierno adopta estas medidas, pero ¿cuáles son las medidas de política económica que acompañan el gobierno nacional y los gobiernos provinciales para mitigar los efectos económicos de la pandemia? Porque la economía va a caer en el mundo, va a caer en Argentina este año, y esa caída prácticamente todos los países, independientemente de la estrategia que hayan adoptado para enfrentar la pandemia. O sea, con o sin cuarentenas obligatorias, la economía de los países va a caer. Lo que se nota mucho es la diferencia en la gestión de la pandemia y de las muertes y la salud de la población. O sea, nosotros, los números que estamos manejando en términos de lamentables muertes por millón de personas son alrededor de 25 muertes por millón de personas, y es un número bajísimo en comparación con
Otros países de un tamaño similar, de España, por ejemplo, que anda por los 605 muertes por millón, o Canadá, que tiene una población un poco menor que nosotros, pero va por las 224 muertes por millón. Tanto España como Canadá, como todos los países del mundo, el Fondo Monetario está previendo que este año van a caer en 10%, 12%, Argentina un 9,9%, pero también Brasil, Estados Unidos, un 9, un 8%, los países, todas las economías caen. Lo que se nota muchísimo es el impacto en la vida de cada país, en la gente que se ha salvado en Argentina gracias a las políticas de aislamiento obligatoria, que vale decir que hoy este programa de cuarentena ya rige para la zona de AMBA, de Chaco y algunos casos puntuales, pero ya la mayoría de las provincias, más del 80%, han recuperado alrededor del 80% de la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo principal que ha hecho el gobierno nacional en términos de mitigar los efectos económicos de la pandemia? Y está inyectando a través de todos sus programas alrededor del 8% del Producto Bruto Interno en dinero en el mercado. Solamente el ANSES, a través del ANSES y de los programas del ANSES, se está inyectando alrededor de 2% del Producto Bruto. Y el resto son un montón de otras medidas de ayuda financiera a las empresas, a las familias, que el gobierno va otorgando. Entonces, tenemos una cuarentena, tenemos una pandemia que nos llevó a tomar la decisión de hacer una cuarentena, pero el gobierno nacional también está tomando decisiones importantísimas para mitigar los efectos económicos recesivos que la pandemia va a dejar. Desde el punto de vista del gobierno nacional, de los principales programas, podemos dividir básicamente en dos grandes grupos, los que tienden a mitigar los ingresos familiares o a fortalecer los ingresos de las familias, y los destinados también a las empresas, por un lado, y también un montón de medidas y un montón de dinero que el gobierno nacional destina a ampliar y fortalecer el sector de salud, ciencia, tecnología y educación. Entonces, el gobierno nacional está enfrentando la pandemia con medidas de política para fortalecer el sistema sanitario y fortalecer la economía. Por lo tanto, en la práctica concreta no hay ningún dilema. Se cuida la salud y se fortalece y se cuida también la economía. Y eso, lo primero que tenemos que destacar desde el punto del sistema sanitario de salud es que hoy tenemos Ministerio de Salud, cosa que el gobierno de Cambiemos no tenía y lo había convertido en secretaría, y lo mismo la importancia de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Eso nos posiciona de una mejor forma para enfrentar la pandemia desde el punto de vista sanitario. Desde el punto de vista económico, los principales programas que se destacan son, por un lado, el ingreso familiar de emergencia, que es un programa que actualmente otorgó a 17 millones de beneficiarios o de personas un ingreso de 10.000 pesos, entre lo que entregó en abril y mayo. También tenemos bonos extras que le han otorgado a los jubilados que cobran la mínima, alrededor de 4 millones de jubilados, 4.600.000 de jubilados se vieron beneficiados con un bono extra de 3.000 pesos al comienzo de la pandemia. También los beneficiarios de AUH, previo a la existencia del ingreso familiar de emergencia, habían recibido un bono que fueron beneficiarios 4.300.000 personas. Y los desempleados y los que cobraban seguros de salud también fueron los primeros, antes de que estuviera el IFE, en recibir un bono extra, más o menos alrededor de 120.000 personas recibieron estos bonos. El IFE, obviamente, puso en evidencia la importancia de este programa, que le da 10.000 pesos a cada familia, que abarcó el universo de personas que estaban en la informalidad, incluyó a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo,
también a los monotributistas sociales de la categoría A y B, que son los más bajos. Inicialmente se había pensado que iba a abarcar a 3 millones de personas, y la sorpresa fue que en mayo se está pagando 9 millones de ingresos familiares de emergencia. Eso asustó un poco, pero la verdad es que también puso en evidencia o permitió ver cuánto problema de informalidad que estábamos teniendo, ¿no? Lo bueno del ingreso familiar de emergencia es que en términos territoriales ayudó en porcentaje de población a las provincias más pobres, representó más del 25% de población beneficiaria, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, que es el distrito más rico del país, solo el 10%, el 9% de las personas lo cobraron. Entonces también tiene, por las características de este ingreso familiar de emergencia, un carácter redistributivo, ¿no? Que ayudó más en porcentaje a las personas de las provincias más pobres. Y eso estuvo bueno. Y también desde el punto de vista de género, más de la mitad de las personas han sido mujeres beneficiarias del ingreso familiar de emergencia. Antonia, 5 minutitos. Perfecto. Otro de los programas importantes que tiene que ver con la alimentación fue lo de la tarjeta alimentar, que por suerte ya se estaba otorgando. Nosotros, en el punto de vista de salud, el gobierno nacional ha hecho hospitales, ha terminado hospitales en La Matanza, ha hecho inversiones o ha destinado más de 4.700 millones de pesos en gastos en salud e insumos, y también ha hecho un programa de fortalecimiento de ciencia y tecnología. Ahora, las provincias de Buenos Aires también ha gastado un montón de dinero en insumos, cerca de 10 millones de dólares, trajo insumos de China, y está terminando hospitales y poniendo mucha inversión. Eso desde el punto de vista macro. Desde el punto de vista microeconómico, el tema de salud y economía, yo voy a traer a colación el ejemplo de una fábrica de acá de La Plata, de Marcela y José, son dos compañeros que están participando de la charla, que es la perfecta síntesis de lo que ha sucedido como consecuencia de la pandemia, ¿no? Una fábrica que el macrismo maltrató, ellos podrán ampliar un poco después algunos datos, pero tenían en el 2015, antes del macrismo, 25 personas, y hoy tienen 14 personas trabajando, trabajaban con 10 máquinas y hoy trabajan con 4, y producían 8.000 unidades de productos. Ellos se dedican a la matricería, a la inyección de plástico y matricería. Hacen envases de silicona, o envases para silicona. A ellos el macrismo los maltrató mucho, y sobre llovido mojado vino la pandemia, y ellos supieron organizarse con un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, un convenio donde se diseñaron máscaras que la propiedad intelectual es de la propia empresa, del propio José y Marcela, después pueden ampliar un poco, pero empezaron esta línea de abrir para la producción de insumos sanitarios en el marco de la pandemia. Ellos donan el 10% de la producción que hacen a la UTN, ellos pueden explicarlo después un poquito más, y el resto lo venden a través de terceros que ellos les dan la producción y logran que esas personas tengan algún ingreso extra a través de la venta de máscaras sanitarias. Este es un ejemplo de cómo una pyme platense, chiquita, familiar, que resistió y subsistió al macrismo, con la pandemia pudo tener una solución. Si bien no es lo principal que hace la empresa, porque hace envases, esto le permitió abrir otra línea de producción y además generar trabajo en un momento tan delicado. Después, por ahí, José y Marcela pueden contarnos, ya han accedido a los beneficios que el gobierno nacional, a través de los aportes al trabajo y la producción, dieron, que es muy importante. Lo que yo quiero decir acá, que no hay dilema entre salud y economía. La salud es primordial, la alimentación y la vida. Sin vida no hay economía posible. El gobierno nacional y los gobiernos provinciales están destinando el 8% del producto, miles de millones de pesos,
o dólares para mitigar los efectos recesivos de la pandemia. Entonces, es importante que nosotros conozcamos las medidas principales, porque si no, sin buena información uno cree que no tiene elementos para discutir cuando se nos plantea que no nos interesa la economía. Por supuesto que nos interesa la economía, mucho más Estado y con una presencia fuerte de intervención del Estado. Y eso es lo bueno que vamos a transitar en el post-pandemia, poner en valor nuevamente el rol del Estado, un Estado presente en salud, educación, ciencia, tecnología y en economía, y eso es lo que molesta, y eso con políticas públicas claras, destinadas a proteger a los más vulnerables, a las poblaciones más vulnerables y a las empresas más vulnerables. Los aportes del trabajo y la producción, el 90% son pymes las que accedieron y son de las más chiquitas, como la de José y Marcela, que son de menos de 25 personas. Entonces, el gobierno provincial ahora recientemente pasó a planta permanente un montón de empleados, 15.000 empleados del área de la salud que estaban precarizados, o sea que no me vengan a decir, listo, no me vengan a decir que no le interesa la economía, ¿no? Bueno, nada, para charlar. Cedo la palabra. La verdad, gracias Antonia. Tomo la palabra solamente para entrelazar, articular. Fue excelente tu exposición, amplia, abrió todo el abanico y bueno, y resultó la provocación del título, que justamente no nos metan en esta trampa y en este falso dilema, si economía o salud, si nos alimentamos o qué pasa con nuestros negocios. Y bueno, y ahí tenemos un ejemplo dentro de los que están participando de cómo se reconvirtieron y van a poder salir. Ahora le vamos a dar también la palabra a Marcelo y a José, Marcela y José para su momento. También los que tengan preguntas, si quieren ir pensándolas, así las hacemos rápido. Y tenemos entre los que están participando una psicóloga, está Ivana, y ¿qué tenemos acá, Ivana, como un efecto psicológico también, ¿no? De estos impactos de las noticias que nos quieren hacer creer o ponernos en este falso dilema que existe una rivalidad entre estas dos posibilidades en el mundo, o comés o te morís, o te curás o te morís. Bueno, mira, hola a todas, a todos, a todes. Justamente lo que planteas, Marcela, es importante porque nosotros en cada espacio que podamos militar, en cada espacio que podamos ocupar, es justamente la lectura inteligente de medios, la información, de dónde es, la corroboraron, compañero, compañera, saben fehacientemente si existe. ¿Por qué? Porque en salud, que en esta es donde, bueno, yo trabajo, darle esa mala información a una persona que va a ir a buscar una vacuna es tremendo. Por eso es que en este replanteo que hemos tenido que tener a partir de esta desgracia de COVID, como una pandemia, ¿no? Bueno, nos hace repensar justamente esto, de decir, bueno, vamos a buscar una buena información de las cosas, ¿no? Eso nos posiciona, digamos, nos empodera mucho más como ciudadanos. Y no algo como lo vemos pasar. Y es lo que nos quieren distraer justamente la gente de derecha, el neoliberalismo, el capitalismo, bueno, lo que ya sabemos. No, muchas gracias, Ivana. ¿Hay alguien que quiera tomar la palabra? ¿Alguna pregunta? Isabel, abrí tu micrófono. ¿Ahora? ¿Me escuchan?
Hola, ¿ahí se escucha? Hola, hola. Sí, ¿Se sí, escucha, se no? escucha bien. Sí, sí. Bueno, después de esta exposición tan importante de Antonia, que resume, ¿no?, todo lo que estamos viviendo, me parece que es incuestionable el tema de el de la prioridad que debe tomar la salud con respecto, que es la vida misma del ser humano con respecto a la economía. Me parece que simplemente los medios masivos de comunicación, y lo digo desde la comunicación, ya que esa es mi profesión, están muchas veces perturbando la mente de gran cantidad de gente que le hacen creer, hay gente que muchas veces piensa, y dada esta mala información de los medios monopólicos, que son justamente de una derecha que nunca habló y cayó en tiempos de macrismo, de todas las barbaridades que estaban haciendo con nuestra patria. Entonces, hoy por hoy, esos mismos están tomando como, desde un punto de vista de tomar ventaja del lado de la política para, digamos, minimizar los efectos de lo que es el coronavirus, ¿no es cierto? Y decir que por ahí la economía, y hablar permanentemente del desgaste económico, sin darse cuenta que esta pandemia mundial, que esta pandemia está devastando no solamente la vida de tantos seres humanos, de miles de personas, sino también la economía, por supuesto, pero que esta consecuencia de lo económico se tiene que dejar, digamos, en una posición que no es la primordial, porque como decíamos, y como se sabe, ¿no es cierto?, y que un poco de razonamiento nos hace pensar que lo que hace el gobierno nacional y provincial es darle la prioridad a la vida del ser humano. Entonces, no es el problema la cuarentena, el problema es la pandemia. Y hasta que no haya una cura o que no haya una vacuna, y mientras en estos momentos de desarrollo en un medio del frío, donde el virus se potencia, creo que lo mejor que podemos hacer es resguardarnos con la cuarentena. Simplemente eso. Y hay alternativas, claro que sí hay alternativas en lo económico, como por ejemplo hacer y producir desde el hogar productos que se puedan comercializar. Yo creo que acá tiene que potencializarse la imaginación, y que cuando le tenemos que dar a las personas lo que más necesitan comercialmente, o también poder aportar nuestros conocimientos y poder realizar desde nuestras casas a través de este medio que es tan importante, que es la tecnología, y poder no quedarnos, no estancarnos, sino producir y salir adelante. Y también aprender, por supuesto. Creo que la postura que se ha tomado hasta ahora de priorizar la vida es indudablemente la más coherente. Nada más, quería aportar esta pequeña reflexión con respecto a lo que se ha dicho, y bueno, gracias por darme la palabra. Muchas gracias, Isabel. Les voy a pedir, por favor, que cierren los micrófonos. Pidió la palabra Jorge Bertoldi. Sí, buenas noches, compañeros. Bueno, yo lo único que me gustaría por ahí poner de manifiesto es qué entiende por economía una persona del campo nacional y popular, y para mí cuál es de qué hablan de economía cuando habla un neoliberal, cuando habla una persona que piensa que activar la economía es garantizar la renta extraordinaria, la fuga de capitales y todas esas cosas. Para nosotros me parece, yo no soy un especialista, obviamente, como Antonia, yo soy ingeniero, pero me parece que el concepto nuestro de economía es todo aquello que haga movilizar recursos y usarlos con criterio para garantizar la felicidad del ser humano, de la familia
y cubrir sus necesidades básicas y no tan básicas. Y me parece que si los centramos en ese punto, el Movimiento Nacional y Popular y el gobierno que supo darse, nuestro gobierno, ha puesto mucho énfasis en cuidar la economía real de la familia, con un IFE que llegó a 9 millones de personas, con todas las dificultades que pueda haber habido por una base de ANSES que la encontramos deshecha. Creo que, a pesar de todo el expertise que el macrismo siempre supo manejar con datos, redes y todo ese tema, la base del ANSES tenía gente que hace rato votaba en La Plata y tenía su lugar de residencia en otros, por ejemplo en Varadero. Han pasado un montón de casos que nos complicaron de alguna manera llegar más rápido a los compañeros y a los argentinos que necesitaban el IFE, pero se llegó. Lo mismo con los ATP y lo mismo con un montón de cosas. Y dejó también, me parece, de relevancia todo esto, la gran informalidad de un montón de sectores de alto poder adquisitivo que viven al margen de los aportes, que viven, o sea que en el momento donde las circunstancias lo aprietan, salen a buscar un Estado salvador, pero que en el momento de las rentas acaparan, no pagan impuestos, fugan, y bueno, creo que hay que seguir cuidando la salud y la economía, y que la mejor forma de cuidar la economía es lo que está haciendo el gobierno, que es tratar de cuidar la salud, la alimentación y la educación de las familias en todo lo que se tenga a mano. Me parece que si tenemos ese criterio de qué significa la economía para una familia y para un país, estamos cuidando la economía. Bueno, muchas gracias, compañeros. Bueno, muchas gracias, Jorge. Pidió la palabra Federico y ya vamos a ir cerrando, por favor. Federico, abrí tu micrófono. Bueno, buenas tardes, Patri. Ante todo, muchas gracias por la invitación. Y nada, yo soy licenciado en Administración, para quienes no me conozcan, también del ramo de las Ciencias Económicas. Y creo que el compañero que me antecedió en el uso de la palabra pone la discusión en el eje donde creo que tenemos que dar el debate. Nuestro debate no es si salud o si economía. Del otro lado, o en la antítesis de nuestras ideas políticas, por decirlo de alguna manera, creo que nos encontramos con gente que tiene en realidad distorsionada la palabra libertad, donde la libertad pasa por hacer lo que se quiere. Y creo que eso socava directamente lo que es el concepto de sociedad, de vivir en sociedad. Partiendo de ese concepto, entonces, cuando lo trasladamos a la economía, que la economía, para empezar, es una ciencia social, con lo cual está al servicio de la comunidad. Por otro lado, estudia los recursos, voy a ser bastante somero porque tenemos una profesora en la sala, pero estudia el uso de los recursos y su aplicación para la satisfacción de las necesidades humanas. Entonces, tomando esos elementos, si bien hay más elementos, Antonia por supuesto podría enriquecer todo esto, pero creo que se está haciendo justamente lo que necesita la sociedad en términos científicos y económicos, se está satisfaciendo las necesidades de la sociedad administrando los recursos con los que cuenta. Entonces, creo que no tiene cabida directamente en la discusión si salud o economía, sino que tenemos que reposicionar el eje de la discusión en qué entendemos por economía, porque en realidad lo que estamos asumiendo nosotros es que el concepto de economía es el que ellos proponen, donde proponen que la economía es ejercer el libre comercio, ejercer la actividad que a uno le plazca, utilizar los recursos indiscriminadamente, perdón. Y me perdí.
pero básicamente la idea creo que está, ¿no? ¿Se entendió? Marce. Bueno, muchas gracias, Federico. Nosotros ya tenemos que ir cerrando. Le vamos a agradecer la convocatoria a la secretaria de Profesionales y Técnicos del PJ, Marcela Pastore, y en 15 días nos vamos a estar volviendo a juntar. Le cedo la palabra a Marcela para el cierre. Ay, Patri, ¿por qué ya nos tenemos que ir? La verdad que nos gusta estar todos juntos en este tiempo. Somos ordenados, respetuosos de las palabras. Si ustedes quieren escuchar, yo tengo muchas ganas de escuchar 5 minutitos, no más, a Marcela y José, que lo traen como ejemplo y Antonia nos presentó con tanto énfasis. ¿Les parece bien? Sí, sí, adelante. Por mí, por lo menos, no hay problema. Adelante. Ahí está. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, sí, se escucha. Un poquito redondeando, quería redondear un poco lo que habló Jorge y Fede con respecto a los dos modelos. Yo creo que el modelo nuestro es un modelo que lo que tiende a hacer es a repartir la riqueza. Entonces, el otro modelo es simplemente la riqueza para ellos, y ahí está el punto del meollo. Nosotros tenemos una industria pequeña y cuando hay un gobierno nacional, popular, hay mercado, hay gente que consume, y automáticamente la industria produce para esa gente que consume. Cuando vienen los otros modelos, hay mucho menos gente consumiendo, la industria automáticamente desaparece. Por eso a ellos no les interesan las escuelas industriales, no les interesa la ciencia y la tecnología, no les interesa un montón de cosas que para ellos es un estorbo. O sea, son dos modelos, claramente son dos modelos. Como industria, creo que Antonia comentó acerca de los números que nosotros vendíamos en los otros años y cómo empezó a bajar a medida que ellos iban haciendo el ajuste, cómo se bajan las producciones, cómo se baja la inversión, cómo se baja la gente dentro de una industria. Bueno, eso lo sabemos todo, hemos visto todo. Con respecto a lo que nos está pasando hoy en día con esta pandemia, lo único que puedo decir es que pase rápido. Hay mucha gente que la está pasando muy mal realmente, porque esto es una cadena y en el final de la cadena hay gente que está realmente mal. Otra cosa, no creo que se tenga que hacer un análisis si economía, si salud, no hay nada, es salud, es la gente, no hay otra. Gracias, manera. gracias. Saben que se nos va a cortar la comunicación, no queremos sobrecargarnos también de este método que es muy bueno, pero ya estamos tan subsumidos en el Zoom que nos hemos acostumbrado a hablar. Yo quiero agradecer también a Patricia Ortiz, que siempre prepara con anterioridad para que todos estemos enterados. En 15 días nos vamos a volver a encontrar, pueden proponer temas. Yo sé que muchos de ustedes se han quedado con ganas de hablar, pero la verdad que acá estamos en el peronismo es así, abierto, está en movimiento, es creativo, es comprensivo y es resistente. Así que esto también lo resistiremos, aguantaremos esta pandemia y bueno, y encontraremos nuestro modo de la economía, pero sí estando todos vivos y juntos. Gracias, Perla, ahí también te veo. Muchas gracias a cada uno y a cada una de ustedes por estar ahí. No sé si tienen ganas de decir algo de cierre. 2 minutos. ¿Cuántos documentos tienen? Marce, quería recordar que mañana es el 9 de julio, en el 1816 declaramos la independencia política y en 1852 la independencia económica. La deuda externa es y será la cadena que tenemos que romper. Lo hemos intentado, Perón lo intentó, el gobierno kirchnerista de los gloriosos 12 años lo intentó, y ahora estamos de vuelta peleando contra este problema que siempre nos dejan como regalito los gobiernos de derecha.
Bueno, este 9 de julio creo que el tema es basta de deuda, por favor, básicamente, resolvámoslo. Encima ayer una mala noticia. Nada más, recordar eso, ¿no? La importancia. Gracias, Antonia, fue especial tu participación. Mantengámonos unidos, unidas, eso nos va a salvar. Perfecto. Abrazo a todos. Nos vemos. Chao, chao.